Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió, Jesús vive de nuevo, Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores salvados por amor, con fallas, pero perdonados, rotos, pero restaurados, imperfectos, pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Bienvenido a Esperanza de Vida. A tu reino, de tu gloria, te despojaste. Hoy tu presencia me da libertad. Tu nombre celebramos con júbilo. Yo declaro que tú eres rey en mi corazón. Libre soy. A tu reino, de tu gloria, te despojaste. Hoy tu presencia me da libertad. Oh, libre soy para alabarte, libre soy para adorarte, libre soy por ti, Jesús. Libre soy por tu gracia y por tu amor, libre
la vida está, por ti puedo andar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar libre soy. Vamos a declarar en esta hora de la mañana y decir que Jesús, tú eres fiel. Tu fidelidad, tu misericordia son nuevas cada mañana. Oh, fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna es. Oh, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy.
fiel y tu misericordia eterna. Vamos, levanta tu voz y dile: Jesús. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Tú eres fiel, Jesús. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Dile una última vez y dile: Jesús. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna es. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor, eres Señor, eres fiel. Tú siempre has sido fiel, Padre. Señor. Sí, Jesús. En esta hora yo te invito a que cierres tus ojos y le digas: Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque en medio de mi angustia, en medio de mi dolor, Jesús, tú sigues siendo fiel, Padre. Gracias, Padre. Entonces, en esta hora de la mañana, Jesús, yo quiero levantar mi voz, Señor, y declarar que tú eres mayor, Padre, mayor que mis problemas. Tú eres más grande. Tú eres más grande, Señor Jesús. Y en esta hora quiero adorarte, quiero alabarte, Jesús. Solamente tú eres Dios, Señor. Hoy reconocemos que no hay nada ni nadie mayor que tú, Señor. Las pruebas, las tormentas, en mis luchas solo tú me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz. Me encontraba destrozado, me llevaste a tus brazos. Nada puede impedir tu amor. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Eres fuerte con poder, eres digno el Señor. Nada puede impedir tu amor. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Y mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Declararé
mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él, sí, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él, sí, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor. ¿Le parece si lo decimos una vez más con todo el corazón? Mayor es Él, mayor es Él por siempre, mayor es Él que está en mí, mayor, mayor es Él, mayor, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor, mayor que los problemas, mayor que la enfermedad, mayor que toda situación adversa, mayor que el enemigo. Y solamente en tus manos, Señor, está nuestra vida, Padre. Solamente en ti confiamos, Padre, porque tú has sido nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro libertador, nuestra roca fuerte, Señor, nuestro castillo. Y solamente en ti estamos seguros, Padre. Hoy te damos gracias, Padre, porque en ti tenemos seguridad, en ti tenemos amor, en ti tenemos perdón, en ti tenemos paz, Señor, en ti tenemos sanidad, en ti tenemos salvación. Y porque no hay nada ni nadie mejor que tú, Señor. Solamente tú eres Dios y solamente tú eres Señor, Padre. Por eso solamente a ti entregamos, Señor, y rendimos nuestro corazón y nuestra vida, Padre. Vive en mí, vive en mí. Habita mi corazón, porque solo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo, todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel, para siempre
todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, y yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo, yo me rindo a Él, y yo me rindo a Él. Levante sus manos y diga: todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo, yo me rindo, si yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Solo a ti, Señor, fiel a ti. Solo tú eres digno, Jesús, solo tú mereces toda honra y toda gloria. Vamos a declarar, Jesús, que tú eres ese Dios poderoso, que solo en ti está nuestra esperanza. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración, y como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración, y como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Y por aquel, vamos, dilo, que nos amó, a ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Oh, oh, amén. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración, y como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración, y como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Y por aquel que nos amó, a ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús,
la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor, amén. Oh, oh, amén. Oh, oh. Maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco, vamos iglesia, mi adoración, exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, eres el Señor, eres el Señor, eres el Señor. La gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor, amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar sus lugares. Gracias. En lo que nos acomodamos. Doy gracias a Dios, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, todos los que nos visitan el día de hoy aquí a su iglesia Esperanza de Vida. Gracias a Dios también a los hermanos que están conectados ahorita mismo. Dios les bendiga, gracias por conectarse. Compartan este evento, este culto. Si conoce algún amigo, una familia que necesita de esta palabra, de este ánimo, compártalo, sobre todo con las personas o amigos o matrimonios que están pasando por alguna necesidad. Hermanos, la palabra de Dios siempre es vida, siempre es de bendición. Y gracias a todos ustedes por estar un rato aquí en nuestra iglesia. Creemos que la iglesia es un lugar de esperanza. Amén. Creemos que la iglesia es un lugar donde hay esperanza, y nuestra iglesia tiene ese propósito, ¿no? Un lugar de esperanza, un lugar donde las familias puedan encontrar vida, puedan encontrar plenitud, puedan encontrar propósito. Por eso estamos en la casa de Dios, venimos cada semana porque sabemos que cada semana podemos aprender de la palabra. Él nos enseña, nos revela cosas para vivir en la vida diaria. Así es que quiero compartir con ustedes en esta mañana una palabra que le he titulado Recupere su pasión. La palabra de hoy es una experiencia propia de cómo hubo una etapa, yo creo que muchos de ustedes también lo han vivido. Hemos tenido etapas en nuestras vidas que perdemos la pasión, ¿verdad? Perdemos el ánimo para seguir adelante, porque los problemas, las crisis, este COVID ha ocasionado que muchos pierdan su entusiasmo. Y yo sé que esta palabra les puede animar, nos puede llenar, y vamos a aprender a la luz de la palabra qué nos enseña para que tú puedas recuperar tu pasión. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vea lo que dice esta traducción del lenguaje actual que traigo aquí. Dice: trabajen con mucho ánimo. Y luego dice: no sean perezosos,
trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Vamos a orar, ¿le parece? Cierre sus ojos. Señor, gracias porque estamos con vida, con salud. Gracias porque estamos en este lugar, tu iglesia, para alimentarnos. Nos sintonizamos al cielo. Ordena nuestros pensamientos, nuestras emociones. Ordena nuestro espíritu, Padre, y háblame y háblanos en esta mañana. Quiero ser un canal de bendición, Señor. Sintonizamos tu presencia, tu Espíritu Santo en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay dos tipos de personas en el mundo, solo dos tipos. Están las personas que las circunstancias influyen en su entusiasmo, y están las personas que su entusiasmo influye en las circunstancias. ¿No lo entendió? Solamente existen dos tipos de personas. Las personas que las circunstancias, el COVID, la depresión, la muerte de un ser querido, influyen mucho en su gozo, en su entusiasmo, en su pasión, en la vida diaria. Pero están otro tipo de personas que su entusiasmo, su gozo, su alegría por la vida, su pasión influyen en todas las circunstancias de su vida. Es decir, yo permanezco en alegría a pesar de mis circunstancias, y yo llevo mi gozo a esas circunstancias difíciles. ¿En cuál de las dos está? ¿Cómo está caminando la vida? ¿Con entusiasmo o bajo sus circunstancias? Porque, hermanos, la palabra pasión tiene dos extremos. Está el extremo del anhelo de querer hacer cosas, ¿verdad? Y todos queremos eso, y hay de repente en la vida que se apaga eso por las circunstancias. Pero el otro extremo, y eso es bueno, la parte de la pasión, pero el otro extremo de la pasión, la otra línea de la pasión, está el sufrir. ¿Sabían que la etimología de pasión significa sufrir? O sea, cuando usted lee La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, cuando ve la película y la vida en la Biblia, lo que realmente está narrando ahí la Biblia, cuando se dice la pasión de Cristo, estamos narrando el sufrimiento de Cristo. Entonces hay dos líneas en la palabra pasión, y de repente eso no lo entendemos nosotros, porque decía otro autor, tus deseos, tus pasiones no revelan tus obstáculos, son tus obstáculos los que revelan tus pasiones. O sea, ¿cómo está eso? Es que la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo por salvar al mundo, que era su pasión, su alma, se reveló en la cruz del Calvario. Él fue a la cruz del Calvario, fue crucificado y no quería ir. Por eso tus obstáculos van a revelar tus pasiones, tus deseos en la vida. Y muchos de nosotros no queremos vivir eso. Por eso la etimología de pasión, dos líneas opuestas, pero que tienen el mismo significado. ¿Dónde está tu pasión? ¿A dónde se ha ido tu entusiasmo? Y en esta mañana, ¿estás viviendo realmente? ¿Estás disfrutando la vida? ¿O son tus circunstancias las que están dirigiendo tu camino y tu vida? Y por eso te sientes sin ánimo, sin ganas. Yo estuve ahí, yo sé qué es estar ahí, deprimido, sin ganas de leer la palabra, sin ganas de venir a los cultos, sin ganas de ir a predicar la palabra, sin ganas de orar, sin ganas de ayunar. Y aquí está la palabra entusiasmo. En el latín, entusiasmo significa enteos, Dios dentro. La palabra teos significa Dios. ¿Qué significa entusiasmo? Lleno de Dios. ¿Qué significa falta de entusiasmo? Estás vacío de Dios. Y esta es la palabra de hoy. Que tú puedas salir en esta mañana otra vez con enteos y decir: Señor, quiero estar lleno de ti. Porque cuando hay enteos en nosotros,
hay pasión. Y sea el obstáculo que yo tenga, sea la crisis que yo tenga, eso no influye para que yo todos los días me levante en la madrugada, en las mañanas, vaya a trabajar. No influye para que yo venga todos los días a la casa de Dios. No influye para que yo me arrodille con mi Dios y lo adore. Porque mis circunstancias no influyen en mi entusiasmo. Mi entusiasmo van a influir en todas mis circunstancias. ¿A dónde se fue tu entusiasmo, hermano? Hermana, ¿a dónde se fue? Y aquí hay una regla. Cuando uno pierde su entusiasmo, muy seguro, estás consumido por el activismo y trivialidades. Y luego que uno pasa por la vida en actividades, vas para acá, vas para allá, pero no hay cosas, no está tu esencia ahí. Y te das cuenta durante el día que hiciste muchas actividades y lo que sigue es que empiezas a bajar tus expectativas. Y dice, no lo voy a lograr, no terminaré mis estudios, creo que no me voy a casar, creo que no voy a poder emprender. Y empiezas a bajar tus expectativas. Dios no está conmigo, no tengo ganas de orar. Es más, voy a orar, leo su palabra y no siento nada. No tengo ese entusiasmo como cuando tenía mi primer amor. ¿Se acuerdan del primer amor? Y después que andas en muchas actividades, en trivialidades, bajan las expectativas en tu vida y por consiguiente te empiezas a quejar. ¿Conoce gente así? Se queja de todo. ¿Por qué azul? ¿Por qué negro? ¿Por qué así? Lo debemos de hacer así. Y quejas y quejas y quejas. Vas con tu familia y quejándote de tu familia. Vas a tu trabajo y te quejas de tu jefe. Te quejas de todo. Y terminas en pocos meses enfermándote, con dolores de cabezas, sin ganas y sin ánimos. En esta mañana te voy a dar algunos factores que debilitan tu pasión. Y ojalá podamos aprender a la luz de la palabra y puedan salir en modo enteos en esta mañana. Que usted se pueda llenar del Señor otra vez. Se disfruta mucho cuando estás en modo enteos. Porque vacío de Dios es una insatisfacción y una infelicidad. ¿Qué factores debilitan tu pasión? Quizás una de estas estás batallando en tu vida y hace que no tengas pasión, que no tengas entusiasmo. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 49, versículo 4? Miren, la traigo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en las manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Vea esta profecía que está declarando en Isaías, capítulo 49, y está profetizando de Jesús. O sea, Isaías no está hablando de él. ¿De quién está hablando en esta profecía? De Jesús. O sea, él está profetizando en el capítulo 49 de Isaías cómo Jesús se iba a sentir cuando estuviera aquí en la tierra. Vea lo que dice: yo respondí, pero mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Y anote ahí o subraya ahí si quiere, si está anotando, sin ningún propósito. ¿Qué debilita nuestra pasión, hermanos? ¿Qué debilita nuestro entusiasmo? No tener claridad de propósito. No tener claridad de propósito. Vivir sin propósito es la razón más común por qué la gente pierde su pasión. Vivir sin propósito es lo que determina
por el cual caes en un activismo, vas para acá, vas para allá, vas a un empleo, no te gusta, te vas a otro empleo, no te gusta, busca otro empleo, no te gusta, te quejas de acá, te quejas de allá, no quieres ganar lo mínimo, no, ya tú quieres ganar bien porque no te gusta. Te quejas de todo, entonces caes en trivialidades, en muchas actividades, y al final de los años encuentras que no tienes propósito. ¿Qué pasó? No tener claridad en tu propósito debilita tu pasión. Lewis Carroll escribió un libro, un cuento súper famoso, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, caminando con un montón de cosas, se la pasa caminando, encuentra un lugar y hay 2, 3 caminos y no sabe a dónde ir. Y le pregunta al gato, que por cierto el gato se la pasaba viendo el reloj, como algunos de nosotros. Puro reloj, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y Alicia cae en un punto de donde no sabe a dónde ir y le pregunta al gato, oiga, ¿a dónde voy? ¿O por dónde puedo ir? Entonces el gato le contesta a Alicia y le dice, pues ¿a dónde quieres ir? Alicia le contesta al gato y le dice, pues eso no importa. Entonces el gato le dice, pues cualquier camino puedes ir. Este es el punto. La gente no tiene claridad de propósito. Y por eso caes en un bache y no tienes entusiasmo. Regreso al texto. Y hablando un poquito del contexto del texto. Isaías está profetizando que Jesús iba a caer en una situación difícil. Sí, y cuando Jesús estuvo en la tierra, tenía una pasión por salvar al mundo. Y él tuvo mucha oposición. Y en medio de esa oposición, él tenía algo peculiar, vivía en teos. ¿Qué significa en teos? Lleno de Dios, pasaba tiempo con su Padre, pasaba tiempo con el Espíritu Santo, se llenaba de su Padre. Dice que de muy madrugada se levantaba a buscar a su Padre. Él estaba lleno de Dios. Y en medio de la crisis, en medio de la cruz del Calvario, en medio de todo lo que él vivió, estaba en teos, que eso no lo derrotó y cumplió su propósito aquí en la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Qué debilita tu pasión? No tener claridad de propósito. Y en esta mañana vemos cómo Isaías profetiza que Jesús iba a perder casi su entusiasmo, iba a perder casi su pasión, pero nunca lo perdió, porque él vivía en el modo enteos, lleno de Dios. Las personas que su entusiasmo influyen en sus circunstancias. Quiero leer 1 Corintios 7:17. Otro factor que posiblemente estás pasando en tu vida y tú dices, ¿por qué no vivo con entusiasmo, hermano? ¿Por qué no me levanto por las mañanas con esas ganas de vivir? Vea lo que dice 1 Corintios 7:17. En esta traducción Dios habla hoy. Dice, como quiera que sea, dice, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado y tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. Pablo hablando a los corintios. Este es el segundo factor por qué mucha gente se debilita en su pasión, en sus ganas de vivir, en su pasión espiritual, en sus ganas de servir a Jesús, en sus ganas de llenarse de Dios. La segunda debilidad o el segundo factor que debilita tu pasión, no desarrollar tu talento. Vea lo que dice el texto. Como quiera que sea, cada uno debe de vivir según los dones que el Señor le ha dado. Pero me encanta cómo Pablo inicia el texto. Como quiera que sea. A ver, el texto está diciendo como quiera que sea. O sea, así estés lavando los sanitarios de una empresa, de una iglesia, de donde quiera que estés, como quiera que sea, yo tengo que, dice, debo de vivir según los dones que el Señor me ha dado. Y este es el segundo factor. No desarrollar tu talento debilita tu pasión. No desarrollar tu propósito debilita tu pasión.
pero no desarrollar tu talento va a afectar que tengas entusiasmo. Y aquí vamos a irnos a la parábola de los talentos, Mateo 25, 3, 2, 1. ¿Se la saben? Uno dice que Dios lo multiplicó y Dios le dio más cosas, pero hubo uno que lo enterró por miedo y por muchas cosas. Pero en la parábola de los talentos hay muchas enseñanzas, pero yo te quiero dar dos cosas ahí. ¿Saben por qué mucha gente no desarrolla su talento, hermanos? ¿Por qué mucha gente no tiene entusiasmo para crecer en sus potenciales, en sus dones que Dios le ha dado? Por dos cosas: elecciones. No está en que él cante más o aquel cante menos. No está en que él sea mejor ingeniero que el otro ingeniero. No está que él sea mejor doctor que el otro doctor. Que él sea arquitecto y tú seas un medio arquitecto. No está en eso. Dios te dio talentos. Y te dio muchos talentos. Los autores describen que por lo menos de 3 a 4 talentos lo tienes. Si no lo has descubierto, es por esto. Y por eso no tienes entusiasmo, porque no estás desarrollando tus talentos, tus capacidades. ¿Qué está pasando en la parábola de los talentos? Número 1, elecciones. De los 3, uno trabajó más y Dios le multiplicó 3 veces más. El otro trabajó más y Dios le multiplicó, pero el otro no trabajó. Elecciones. Entonces, ¿cuál es la capacidad de uno y el otro? No es tanto la capacidad, los dos tocan muy bien, los dos cantan muy bien, los dos predican muy bien, los dos enseñan muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Los dos ingenieros son buenos, los dos doctores son buenos, pero ¿cuál es la diferencia de los dos? Trabajo. Y número 2, elecciones. Es que uno trabaja más, se levanta a las 7 de la mañana, se va a una maestría, se va a otra maestría, está estudiando libros, se va al curso, estudia por la mañana, estudia por la noche, trabaja y trabaja. Elecciones. Y número 2, trabajo duro. Entonces, ¿por qué alguien tiene trabajo y el otro no? Porque buscar trabajo ya es un trabajo. Si usted se levanta a las 7 de la mañana a buscar trabajo y se duerme a las 5 de la tarde, regresa a casa buscando trabajo, y eso es trabajo. ¿Por qué no desarrollamos nuestro talento? La parábola de los talentos nos enseñan dos cosas. Elecciones. Elegimos mal. Y número 2, trabajo duro. No queremos trabajar. Y lo más triste, los educadores, los que saben de esto, en Finlandia, por ejemplo, a los 3, 4 años, la educación de Finlandia, que es la número 1, es top 1 a nivel mundial en educación, se dice que a los 3, 4 años todos los padres de familia ya saben los 4 talentos que tienen sus hijos. A los 3, 4 años, hermanos. ¿Qué pasa con nosotros? Si usted no descubre para lo que usted es bueno, usted se va a frustrar. Y usted tiene que activar su pasión, su entusiasmo en eso, lo que Dios le ha dado. Me acuerdo cuando jugaba fútbol. Hermanos, a mí me pagaban por jugar fútbol. De hecho, conocí Oaxaca por fútbol. Estuve en los hoteles por fútbol. Yo no sabía que era un restaurante. El fútbol me lo dio. Conocí otras ciudades por el fútbol. No sé si eso es bueno. Lo quitan de la... No lo voy a escuchar el bebé. Yo viajé por primera vez por el fútbol. Yo amaba el fútbol. Yo me quería dedicar a eso. Después gané dinero del fútbol. Pero era un apasionado para el fútbol. Amaba el fútbol. Después, no es pecado jugar fútbol, pero después a los 17 años yo me convierto, me metí de lleno a Jesús, y un día de rodillas acá, llorando en el atril, ¿cómo se?
En el altar, gracias. En el altar lloré y estaba yo tocado por Dios y veo una guitarra así y nadie la tocó ese día que yo llegué al culto. Y yo le dije, Señor, si tú me enseñas a tocar la guitarra, te voy a seguir por siempre. Ni supe qué le dije al Señor. Y luego el Señor hasta así me trae, ahora veces no quiero tocar la guitarra, y así me traía la guitarra. Y cuando estudié música, amaba la música, me apasionaba por la música, empecé a ganar dinero por la música. Apasionado. Desarrollar tu talento, hermanos, activa tu entusiasmo. Desarrollar tu talento activa tu pasión. Desarrollar tu talento, estás en el propósito de Dios, que Dios está dentro de ti, te llena de ti y tú cumples una misión en este mundo con tu talento y con tus dones. Involúcrate en la iglesia, mira cómo puedes servir. Hay mucha necesidad, necesitamos gente. La obra de Dios necesita personas con talento, con potenciales para llevar su reino. ¿Qué debilita tu pasión? Número 1, no tener claridad en nuestro propósito. Número 2, no desarrollar tu talento. Hay gente que son matatalentos. Sí, hay gente que te va a desanimar con tu talento, pero tú traes enteos, te llenas de él y tú dices, voy a servir a Jesús en tu nombre. Quiero que vayamos al Salmos 38, versículo 4 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Dice Salmos 38, del 4 al 6. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor. Miren lo que dice este texto. A causa de mis necios pecados me refuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Miren cómo se siente David. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Y este es otro factor que debilita nuestro entusiasmo. No limpiar tu corazón. No limpiar tu corazón. Vea lo que dice el texto. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor. Luego dice, a causa de mis necios pecados. Luego dice, me refuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Hay muy pocas cosas que roban nuestra pasión, como el pecado. Y esta es la tercera lección que quiero dejarte en tu corazón. Lo que debilita tu pasión, lo que debilita tu entusiasmo, muchas veces es no limpiar tu corazón. Siempre he enseñado esto. Por eso Pablo le enseña a Timoteo, ejercítate para la piedad. O sea, cuando Pablo está diciendo ejercítate, está hablando de como ir al gimnasio, como ir a jugar fútbol que tienes que entrenar, como estudiar música que tienes que entrenar, como ser maestro que tienes que estudiar. O sea, tienes que ejercitarlo. Muchos de nosotros no entendemos este punto, que para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestros pecados, tenemos que practicar la piedad. ¿Y cómo puedo practicar la piedad? He enseñado mucho esto. Mira, hermano, hay muchas cosas. El pecado, una de las cosas que más hace el pecado es que afecta nuestro entusiasmo. ¿Sabes por qué? Porque entusiasmo es enteos, lleno de Dios. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando no confesamos cosas, no nos limpiamos, pues Dios no está ahí. Y vivir vacío de Dios en nuestras vidas. Por eso el salmista decía, me encuentro con profunda tristeza. Lo terrible del pecado es que amas el pecado, porque es placentero el pecado, pero lo que produce el pecado lo odias. Y tú dices,
Odio mucho esto que está produciendo estas cosas que oculté a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, en mi trabajo, a mi jefe, a Dios. Estás tratando de llegar a orar y ocultarle a Dios tus pecados. No puedes. Por eso cantas y te encuentras vacío, predicas y te encuentras vacío, vas a tu trabajo y te encuentras vacío, te acuestas con tu esposa y te encuentras vacío, ves a tus hijos y te encuentras vacío, no lo amas. Amas tanto eso que ocultas, pero que lo que produce eso lo odias, lo odias. Pero lo estás ocultando, lo estás ocultando. Y mientras más lo ocultes, más te enfermas. Y eso que ocultas ahí se vuelve una cárcel. Y esa cárcel va a morir tu propósito, tu talento, tu familia, tu trabajo, tus hijos, tu futuro. Se está muriendo ahí. Por eso la palabra de Dios nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? ¿Él es qué? Él es fiel y ¿qué? Justo. Esto, hermanos, si usted no practica la confesión, si usted no va con Cristo y le dice: Padre, la has regado, límpiame, purifícame, el Espíritu Santo lo toma y rompe eso que está en esa cárcel, lo rompe. Y por eso Pablo dice: ejercítate para la piedad. Entonces empiezas a ir al gimnasio de Dios y te empiezas a llenar de oración, te empiezas a llenar de la palabra, empiezas a ayunar y te estás ejercitando. Pero lo que produce eso lo odias. O mejor dicho, cuando tú estás practicando eso, la oración, el ayuno, venir a los cultos, leer la palabra, no es muy bonito al principio, pero lo que produce eso que tú oras, ayunas, vienes a la iglesia, lo que produce eso, lo amas. Mientras me meto con Dios, más oro, más ayuno. Al principio ejercitar eso es difícil, pero lo que produce eso es de bendición y lo amo, me da gozo, me da entusiasmo. Empiezas a vivir en el modo enteos. Yo escribí una canción hace años, la cantamos ahorita. Libre soy por tu gracia. Ahorita que la estaba cantando, no sé qué la van a cantar. Pero fue una confesión con Jan. Y le dije: quiero alinearme, yo quiero ser feliz. No sabía lo que iba a pasar, pero esa canción tiene una historia de libertad. Yo no quería seguir así. Y tuve que hablar con Jan, lloramos, nos abrazamos. Primero casi me pega, pero después me abrazó. No la entendieron, pero bueno. Es difícil, hermanos, limpiar nuestro corazón. Es muy fácil, porque ocultar cosas lo amamos. El mentado celular, el mentado Face. ¿Cuántos divorcios han habido por el Face? Ahora mis cuentas lo tiene Jan, lo tienen toda la gente que trabaja conmigo. Ellos tienen acceso a mi correo electrónico, a mi Facebook, a todo. He decidido limpiar mi corazón casi todas las mañanas. La primera media hora que me levanto, me pongo en sintonía con Dios y le digo: Señor, sigue limpiando mis emociones, mis sentimientos, todo lo que está acá, sigue limpiándolo. ¿Saben? Entre menos oculto cosas, lo que produce, ¿saben qué produce? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Nehemías, tienes fuerza,
¿Saben qué produce? Estás lleno de Dios. Entre más quiero ocultar cosas, lo que produce lo odio, me genera tristeza, me genera dolor. No puedo ver a mis hijos, no puedo ver a mi esposo, no puedo ver a mi jefe, no puedo hacer nada, los odio. Vas a debilitar tu entusiasmo. Y no hay cosa más triste que estar parado aquí, vacío. No hay cosa más triste que ver a un tipo cantando, tocando sin entusiasmo. No. Cuando yo veo a los artistas en la tele o en el YouTube, digo, cómo quisiera yo esos tipos cantando para el Señor, ministrando para el Señor. Cuando veo yo unos políticos hablando, ¿no? Que hablan hasta bárbaro, como hablan, que uno dice, casi me arrepiento. Hablan bien padre. Y uno que tiene la verdad, hermanos, uno que tiene el Espíritu Santo, uno que tiene a Dios adentro, no tiene autoridad, no tiene gozo, porque te paras vacío de Dios. Y quiero terminar. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. ¿Qué debilita nuestra pasión? No tener claridad en tu propósito. Eso es terrible. A veces no por ti, por tus hijos. Número 2, ¿qué debilita tu pasión? No desarrollar tu talento. Estás en una oficina en la cual no debes de estar. Para mí fue difícil tomar esa decisión. No soy para oficinas. Quizá usted es para oficinas y está en otro lugar. No desarrollar tu talento debilita tu pasión. Y número 3, no limpiar tu corazón va a debilitar tu entusiasmo. Y termino Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Ustedes, en la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben de vivir como a Él le agrada, tal como se los enseñó. Confíen que cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Y den siempre gracias a Dios. Y aquí quiero terminar. Ya terminé. ¿Qué debilita tu pasión, mi hermano? No nutrirte y alimentar tu espíritu. ¿Quieres anotar ahí? No nutrirte y alimentar tu espíritu. La pasión es un asunto espiritual. La pasión es un tema del corazón. David vivió las 2 etapas. Me encanta cómo David, de joven, tenía tanto entusiasmo, y de rey perdió su entusiasmo, perdió su pasión. De joven veíamos a David. ¿Quién es ese? Goliat. ¿Y qué quiere? Pues quiere matar al pueblo de Israel. Yo voy. En el nombre del Señor. Y le dice a Goliat, vean con qué entusiasmo el David. El Señor te va a conquistar y te voy a cortar la cabeza y todo el mundo sabrá que Dios es Dios porque Él pelea nuestro. Vean el entusiasmo. ¿Se puede ver esa película? ¿Cómo David está bien truches con Dios? Está en modo enteos, lleno de Dios. Joven David, con power, entusiasmado por Cristo, por Dios, frente a Goliat. Ahora la otra imagen. Ve esta foto. David es rey y tiene que ir a pelear batallas, pues se queda en su casa y ve a Betsabé y la riega.
y perdió su entusiasmo. Y aquí está lo que quiero dejar en tu corazón. ¿Cómo puedes recuperar tu pasión? Dos cosas simples. Ten confianza en Dios todos los días. Luego David, en Salmo 51, ¿qué dice? Padre, devuélveme el gozo, ¿qué? Devuélveme el gozo de ¿qué? De tu salvación. Devuélveme ese entusiasmo, Señor, por tu obra. Devuélveme ese amor por tu altar. Devuélveme ese amor por leer tu palabra. Devuélvemelo, Señor. Quiero regresar, Apocalipsis, a ese primer amor. Quiero tener ese primer amor, porque yo recuerdo que tu primer amor, estás enamorado de Cristo. Amas a Cristo, vas a los cultos, lees la Biblia, ayunas, vienes, o sea, estás loco por Cristo. Te encuentras como David frente a Goliat. En el nombre de Jesús, no le tienes miedo. Pero cuando Betsabé llega a tu casa, y Betsabé puede ser una deuda, un pecado oculto. Ahora David se encuentra destruido, vacío de Dios. ¿Cómo lo puedes recuperar? Confianza en Dios todos los días. Entonces David dice: Jehová es mi pastor y nada me falta. Y segundo, adorar a Dios todos los días. Hermano, está muy simple la respuesta. Sí, pero la clave no está en que tengas confianza ni que adores a Dios, eso lo sabe. No, la clave está en que tengas confianza en Dios todos los días. Y la clave está en que adores a Dios todos los días. Ese es el problema. ¿Cuál de los dos tipos de personas eres, hermanos? Están las personas que las circunstancias influyen en su entusiasmo, y están las otras personas que su entusiasmo influye en sus circunstancias. Vamos a ponernos de pie, por favor. No sé cómo llegaste esta mañana, no lo sé, pero has perdido el gozo por venir al altar. Has perdido el gozo por leer la palabra. Te encuentras vacío de Dios. Estás caminando, vas al trabajo, de hecho estás sentado aquí, pero estás vacío de Dios. La palabra de Dios nos está recordando en esta mañana que vuelvas a confiar en Él. Que mañana temprano te arrodilles y vuelvas a confiar en Él. Y pasado mañana te arrodilles y vuelvas a confiar en Dios. El punto y la clave para tener pasión y entusiasmo es hacerlo todos los días. ¿Quién quiere hacerlo todos los días? ¿Quién quiere recuperar su pasión? Es muy simple, hazlo todos los días. Jehová, tú eres mi pastor y nada me falta. Tu favor y tu misericordia me están siguiendo todos los días. Tengo guardaespaldas cerca de mí. El favor va a este lado y la misericordia a este lado. Camino para acá y su favor y su misericordia. Confío en ti, Padre. Y número 2, adóralo. Dile: Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Gracias por ese trabajo. Gracias por esa esposa tan linda que me das. Gracias por esa familia. Yo no tenía familia. Dios me regaló una familia. Un amigo con una casa de 25 millones aquí cerca. Sus 2 hijos lo abandonaron. Su esposa se fue y lo abandonó. Solo, casi 65, 70 años, destruido.
Una vez llegó a mi oficina llorando y me dijo: yo quisiera tirar todo eso por lo que tú tienes, una familia. Perdiste el entusiasmo, perdiste la pasión. Vuelve a confiar todos los días en Cristo. No quiero leer la palabra, léelo. Es que me hace dormir, léelo. Es que no tengo ganas, léelo. ¿Cuántas veces? Muchas veces. John Mueller decía: la única forma para enriquecerte de la palabra es que lo leas. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Porque entre más lo leo, el Espíritu Santo se activa y me da revelación. Entonces no tengo ganas de leer, pero lo voy a leer. Palabra por palabra, el Espíritu Santo va a revelar qué tienes que hacer. No tengo ganas de orar. Es como comer. No comas, tienes que comer. ¿Qué debilita tu pasión? No tener claridad en tu propósito, no desarrollar tus talentos, no limpiar tu corazón y no nutrir tu espíritu. Estás vacío de Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Solo aquellos que quieran ser llenos de Dios, aquellos que quieran volver a llenarse de Dios. Dile, haz un pacto con Él y dile: Señor, voy a volver a confiar todos los días. La clave está todos los días. Salmo 5, temprano yo te voy a buscar, Señor, y ahí voy a esperar. Salmo 63, también me voy a levantar de madrugada, dice el salmista, para ver tu gloria y tu poder, Señor. Confía todos los días, todos los días. La clave está en todos los días. Y segundo, sea agradecido. Sea agradecido todos los días. Dale gracias a Dios por tu esposa, dale gracias a Dios por tus hijos, dale gracias a Dios por tu trabajo, dale gracias a Dios por tus amigos, dale gracias a Dios todos los días. La clave nuevamente está en todos los días. Entonces vas a tener enteos, te vas a llenar de Dios, y donde Dios está vas a tener entusiasmo, vas a tener su fuerza, su presencia, su Espíritu Santo. Oro por mis hermanos. Oro, Padre, por aquellos que han perdido un ser querido con el COVID. Oro, Padre, por aquellos que se encuentran desanimados, que han perdido su trabajo, que no tienen futuro, que tienen miedo y han perdido su pasión por la vida. Oro, Espíritu Santo, por aquellos que han batallado con su familia y han perdido ese entusiasmo por su familia. Espíritu Santo, restáuralos, dales otra vez esa pasión y ese gozo por sus hijos, por su esposa. Restaura su gozo en esa familia. Y oro, Padre, por aquellos que han perdido su gozo por su trabajo, por sus talentos, por sus dones. Te quiero decir que tienes dones, tienes talentos. Recupera tu pasión, recupéralo. Clarifica tu propósito. Ponte a trabajar con tus talentos. Límpiate todos los días. Confiesa en el Señor ahí todo. Si es necesario, llama a alguien. Si es necesario, platica con tu esposo, tu esposa, con tu papá. Pero límpiate, habla con Dios. Límpiate. Y número 4, todos los días levántate y nutre tu espíritu, y el Espíritu Santo se va a activar y vas a vivir en modo enteos. Dios dentro de ti, lleno de ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias porque hablas a nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así como estamos, vamos a recolectar nuestras ofrendas, por favor.
Si tú has sido bendecido por este ministerio, quieres bendecirlo. Si Dios te ha bendecido y quieres ser agradecido también. O si estás viviendo una etapa de escasez y quieres experimentar en fe la abundancia de Dios también. Miren lo que dice Mateo 6. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dar no es natural. Dar no es fácil. No lo es. Pero el que ha aprendido a dar también es una disciplina. Se practica todos los días, cada semana el dar. Y al principio te cuesta dar, no te gusta dar, te duele, ¿no? Porque cuando miras el refri, tú también tienes necesidades. Pero hay un poder sobrenatural que sucede cuando uno siembra. Es poderoso y milagroso, como tu refri nunca falta. Siempre hay provisión. Por eso no es fácil dar. De hecho, no es natural. Una persona en su naturaleza es ególatra, quiere para sí. Es avara, todo para mí. Por eso tenemos que practicar. A mi familia, a mi bebé, les enseño que tenemos que aprender a ser generosos. A mí me gusta bendecir a las personas. Algunos ya me están conociendo. Me encanta. A veces los muchachos me dicen, la dirección me dice, ya son muchas becas que estás dando. Estoy en la tierra donde fluye leche y miel. ¿Alguien está en esa tierra? La palabra fluir significa ahí que no para. El que ya experimentó eso está en otro nivel de la generosidad, porque él ve que los clientes no dejan de fluir. Llegan otros clientes, matrículas, crecen los clientes. Hay trabajo acá, hay trabajo allá. Te llaman en tu profesión, te llaman de acá, de allá. Fluye leche y miel. Pero no es fácil estar en esa etapa. Puedes levantar tu ofrenda, tu diezmo, es para Él. Levántalo y conságralo a Él. Es Dios y tú, porque la ofrenda es oculto. Nadie sabe lo que estás haciendo. Dios sí lo sabe. Ahí está el poder, en lo oculto, en lo secreto, porque Dios lo va a recompensar en público. Gracias, Padre. Gracias por la ofrenda. ¿Por qué no levantas tus manos, tu ofrenda, tu diezmo, y dale gracias a Dios? Dile: gracias porque tengo trabajo. Gracias, Señor, porque fluyen clientes. Gracias porque fluyen pacientes. Gracias porque fluyen, Padre eterno, a clientes en todos mis proyectos que estoy haciendo. Gracias, Señor, porque hay ventas. Gracias, Señor, porque hay clientes en mi negocio, estética, panadería, lo que sea, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque no dejan de fluir los clientes. Gracias porque cada quincena me provees. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Siembro para ti. Conságralo tú. Multiplícalo, Señor. Bendice mi casa. Bendice todo lo que emprendo. Bendice, Señor Jesús. Lo consagramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden ofrendar, hermanos.
Amigos, muchas gracias por habernos visto una vez más en esta transmisión de Esperanza de Vida. Esperamos que la alabanza, la adoración y la predicación de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Te recordamos que en Esperanza de Vida creemos que en Jesucristo tenemos esperanza de una vida mejor. Queremos invitarte que estamos teniendo cultos en nuestro nuevo auditorio aquí en la ciudad de Oaxaca. Así es que te invitamos a que tú puedas estar viniendo cada semana con nosotros. Estamos teniendo cultos presenciales, obviamente con todo el condicionamiento requerido. Así es que somos una comunidad que se llama Esperanza de Vida. Creemos que somos una comunidad donde tú puedes tener esperanza, donde tú puedes tener vida y vida en abundancia, como dice su palabra.